¿Alguna vez sintieron que su piel les pide auxilio a gritos? Yo, por ejemplo, ahora estoy de vacaciones, estamos de viaje, no estoy en casa. Hemos disfrutado de la playa, del sol, la piel se reseca un poquito más, se siente más tirante, se siente más cansada, no se come tan bien en las vacaciones y eso la piel lo va sintiendo. Bueno, para hablarles ahora estoy maquillada, pero si me sacara el maquillaje, realmente mi piel se vería más seca y bastante cansada. Y seguramente a muchos de ustedes les pasó que cuando están lejos de casa se relajan y no se ocupan tanto de sí mismos, no se ocupan tanto de su piel. Pero ¿saben qué? No necesitamos de eso, porque hoy vamos a hacer un rescate de emergencia 100% natural, con lo que la naturaleza nos da en el camino. De regreso a este lugar encontré romero fresco y me regalaron carqueja del campo, carqueja seca. Estas dos hierbas de todas formas son fáciles de encontrar en la casa de cualquier vecino, en cualquier jardín o incluso si no lo tuviéramos a mano podemos ir a cualquier dietética o herbolaria y conseguir la hierba de forma seca, que también nos va a servir. Y en 15 minutos vamos a transformar estas hierbas en un gel facial detox que te devuelve la vida a la cara. Quédense que ya empezamos. A la cocina. La cosmética natural no tiene por qué ser complicada. Miren qué simple que es este equipo de rescate. Acá tenemos carqueja seca. Es una gran aliada sudamericana. Es una de las plantas más detoxificantes que existe. En la piel va a actuar como un imán, limpiando los poros en profundidad y desinflamando la cara hinchada del viaje. Romero fresco. Esto es pura circulación sanguínea. Es el secreto mediterráneo para el efecto de buena cara. Va a despertar la piel dormida y darle ese efecto de glow natural. Esto es maicena o fécula de maíz. Y no es solo para cocinar. En la piel es calmante y nos va a dar una textura de gel increíble que al secarse hace un efecto lifting porque va a ser como un tensor suave. Y por otro lado, aceite, el que ustedes tengan a mano. Aceite de oliva extra virgen o como en este caso, aceite de coco. De esto solo vamos a usar una cucharadita pequeña. Y este va a ser el toque nutritivo para que el gel que vamos a preparar no nos reseque la piel y nos repare la barrera protectora. El primer paso va a ser extraer el alma de las plantas. Para eso vamos a hacer una infusión concentrada de las hierbas. Vamos a usar 3 ramitas generosas de romero fresco. Les vamos a sacar la parte leñosa. Vamos a utilizar solo las hojas en este caso. Ahí está bien. Y vamos a agregar la carqueja seca. Esta se puede comprar en cualquier dietética o herbolaria que las venden seca. Y vamos a calcular unas 2 cucharadas soperas de carqueja seca. ¿Ven? Bueno, más o menos, ¿ven? Ahí abrí una cucharada y acá 2. Es aproximado. Como verán, es casi la misma cantidad de romero. Yo le voy a agregar una más porque el efecto que más necesitamos es el del romero. Así que le voy a agregar una ramita más. Ahora vamos a preparar la infusión. Vamos a usar una taza para medir. Esto es agua hirviendo. Y va a ser una taza llena, que son 250 a 300 mililitros de agua. Lo vamos a tapar en un platito y lo vamos a dejar reposando 10 minutos. Así los aceites esenciales del romero no se van en el vapor y los podemos atrapar. Ya pasaron esos 10 minutos. Tiene un aroma, me encantaría que traspase la pantalla. Es una exquisitez. Ahí. Ahí. Oh, y los aceites, no sé si llegan a ver cómo se ve todo aceitoso. Es impresionante el romero. Y esto lo ideal sería apretarlo. Pero para eso yo tendría que esperar que se enfríe un poquitito, aunque sea. Ahí se enfrió como para poder apretar. Siempre con manos limpias, ¿no? Entonces acá, esto es el elixir, como le llamo. Listo, muy bien. Ahora vamos a preparar el gel. Vamos a agregar una cucharada generosa de maicena y media.
más o menos ahí. Y lo que vamos a hacer es irle poniendo la infusión de a poquito para que no genere grumos. Ahí, un poquito más. Muy bien. Bueno, y ahí ven que ya no se generó ningún grumo. Ya está bárbaro. Se lo sigue, así no se me cae nada. Ahí está. Lo que hago es revolverlo acá. Y ahora lo vamos a llevar al fuego mínimo. Y ahora la vamos revolviendo siempre para el mismo lado y sin dejar de revolver a medida que se va calentando. En lo posible lo hacemos con una cuchara de madera o como esta, por ejemplo, pero no les recomiendo hacerlo con metal. ¿Quieres poner pausa? Ahí ya está espesando. Ahí. Vamos a notar esto, que empieza a espesar. Un poquito más. Y cuando ven que ya es un gel, así, ahí ya es momento de sacarla del fuego. Vamos. ¿Ven? La consistencia es bien como un gel. Ahí está. Porque después cuando se enfríe se va a hacer más cremoso o más durito. Ahora en este momento que está bien caliente, le vamos a agregar una cucharadita, esta es grande, grandecita, pero una cucharadita como si fueran las cucharaditas de café del aceite. Aceite de coco, aceite de oliva. Revolvemos rápidamente sin dejar de revolver, que de esta forma se emulsiona y este aceite nos va a nutrir. Y listo. Vamos a dejar enfriar un poquito. Ven que todavía está muy caliente, pero ven cómo se puede ver ya que va mejorando la textura. Lo vamos a dejar enfriar. Como estas ollas retienen mucho el calor, yo lo voy a pasar a otro recipiente. Vamos a pasarlo acá. Yo sé que el color no es el más bonito, pero eso es por las hierbas, no se preocupen. Y es completamente natural lo que estamos preparando. Es una belleza para la piel, que eso es lo que importa. Bueno, y lo vamos a dejar enfriar. Bueno, ahí ya se enfrió bastante. Ven que va cambiando la textura, pero todavía no está fría. A mí lo que me gusta hacer es llevarla a la heladera para que cuando me lo pongo esté fresco. Así que lo llevo un ratito a la heladera. No para que quede helado, pero sí para que quede fresco, porque yo la lo toco y está tibiecito. Bueno, ahora sí, ya está frío de la heladera, fresquito. Les voy a mostrar cómo me lo aplico. Lo que hago es ponerme una capa generosa de esto, con cuidado, en toda la cara. Se siente un aroma increíble, es relajante y la textura es sumamente fresquita y suave. Y es como una caricia. Van a ver qué hermoso que es, qué agradable que es. Bueno, lo que voy haciendo es masajeando suavemente. Lo pongo en toda la cara, rodeando la boca y los ojos. Ahí. Ahí. Van a ver que quiero apoyar la taza. Ahí está. Y lo que hago es tratar de poner una capa gruesita. Vieron que no froto fuerte, sino que estoy aplicando una capa, nada más. Muy suavemente, como una caricia. Ahí. Una vez que me hice como una mascarilla, a mí me gusta aplicarla en el cuello también, porque siento que se distiende mucho y es una zona que también hay que cuidar. Y esto, ahora me relajo, me voy a leer un ratito y lo dejo actuar 15 a 20 minutos. Y luego me lo saco con un poquito de agua tibia y después les muestro el resultado. Bueno, ya pasaron 20 minutos, ya está prácticamente seca. Me quedan unas partecitas, pero ya siento que tira. No me la voy a dejar más por ahora, pero se puede dejar más, se puede dejar hasta que seque completamente.
pero ahora yo me lo voy a enjuagar y les voy a mostrar el resultado final. Listo, el resultado es una piel más tensa, más hidratada, se siente suavecita al tacto y completamente renovado. ¿Vieron? No hace falta estar en casa ni productos caros para cuidarnos. Con 3 simples ingredientes de la tierra le dimos auxilio a nuestra piel. Lo que les sobra lo pueden guardar en la heladera por 3 o 4 días y usarlo como una mascarilla fría súper relajante. Si les gustó esta receta express, déjenme un dedito arriba que me ayuda un montón y compartan este video. Los invito a suscribirse, como siempre, y a dejarme en comentarios qué les pareció. Mi nombre es Danay Aguilar y si les gustaría profundizar en su conexión mente, cuerpo y espíritu, los espero por mi otro canal, Portal Coherencia. Les dejo por acá una tarjetita para que puedan ir a visitarlo hoy mismo. Pero también quiero compartirles algo más, un video muy valioso que compartí hace poco de cómo preparar una crema con grasa vacuna que es realmente espectacular. Es una joyita para la hidratación, para recuperar la piel de la sequedad, del acné, de la rosácea, de cualquier problema que haya en el rostro, en la piel de nuestro rostro. Es realmente increíble y sumamente efectiva. No dejen de probarla, es muy económica de hacer. Esas se las voy a dejar acá en un enlace para que puedan ir a verlo ya mismo. Espero que les haya gustado mucho este video. Les mando un abrazo grande y hasta la próxima.